Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a los organizadores por invitarme y sobre todo a Didi Mareco Chavarro por organizar mi venida aquí y a mi colega Juan Pablo Cardona por recomendarme. Es realmente un privilegio estar aquí hoy y poder aprender sobre justicia transicional en Colombia, además de exponer mis conocimientos sobre la ex-Yugoslavia. Creo que el caso ex-yugoslavo es muy importante para entender las posibilidades y los límites de los juicios por crímenes de guerra para alcanzar a los objetivos de la justicia transicional. Podemos decir que la ex-Yugoslavia fue un laboratorio para la justicia transicional, o mejor dicho, para un modelo específico, un modelo maximalista, como lo decía un ponente ayer, que se basó en los juicios por crímenes de guerra, sin comisiones para la verdad y sin reparación para las víctimas. No hay ningún otro caso en el cual la comunidad internacional invirtió tantos medios políticos y financieros para juzgar a los criminales de guerra en las últimas décadas. Hoy en día, 20 años después de la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, el TPY, los resultados de esta política son objeto de un amplio debate. Voy a empezar esta presentación con un relato del contexto yugoslavo antes de tratar del impacto del tribunal en Serbia, uno de los países protagonistas del conflicto. Les he puesto aquí un mapa de los países sucesores de la ex-Yugoslavia, que son del norte al sur: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, cuya independencia es contestada por Serbia y por lo cual este país todavía no forma parte de las Naciones Unidas, y al final Macedonia al sur. Todos estos países formaban parte de la Federación Yugoslava, que se desintegró en el 91, lo que provocó una serie de guerras que sucedieron principalmente en Croacia y Bosnia del 91 al 95 y en Kosovo del 98 al 99. La guerra en Bosnia fue la más violenta. En 4 años, este conflicto resultó en la muerte de 100.000 personas y el desplazamiento de más de 2 millones, en un país que tenía menos de 4 millones de habitantes. Estas guerras no fueron convencionales, en el sentido de que no fueron luchadas por ejércitos bien organizados, que se enfrentaran los unos contra los otros. En gran medida, eso fueron guerras de aniquilación, en las cuales las partes en conflicto intentaron eliminar de forma permanente a comunidades étnicas enteras de los territorios sobre los cuales reclamaban la propiedad. En muchas ocasiones, los beligerantes atacaron de forma deliberada y sistemática a los civiles, que fueron las víctimas principales del conflicto. Para muchos, esas guerras fueron un gran crimen. Es en este contexto que el TPY fue creado por las Naciones Unidas en mayo
de 93 con el objetivo de contribuir a la restauración y el mantenimiento de la paz, mientras el conflicto en Bosnia y Croacia persistía. La idea de que un tribunal internacional pudiera contribuir a restablecer la paz era una novedad en este momento. Esta idea fue promovida por los defensores de derechos humanos y los juristas que aportaron un fuerte apoyo moral y político a la creación del TPY. Ellos creían que en el corto plazo el tribunal podría disuadir los crímenes de guerra. Se equivocaron. La mayoría de los crímenes a gran escala, como la masacre de Srebrenica en Bosnia, que resultó en la en la matanza de 8.000 personas por las tropas serbo-bosnias, o la operación Tormenta en Croacia, que resultó al desplazamiento de 200.000 civiles serbios de Croacia, o la limpieza étnica que tuvo lugar en Kosovo, ocurrió después de la creación del TPY. En el largo plazo, los proponentes del TPY pensaban que el tribunal podía contribuir a la paz y la reconciliación a través del establecimiento de la responsabilidad individual y la eliminación de la culpa colectiva de los grupos étnicos. Esta convicción se basaba en una interpretación específica de los conflictos yugoslavos, que atribuía la responsabilidad por el conflicto y los crímenes de guerra a las élites políticas en lugar de factores históricos o estructurales. Los proponentes del TPY creían firmemente que las guerras yugoslavas habían sido diseñadas por los políticos nacionalistas que manipularon sus electores con el fin de aferrarse al poder. Por esta razón, los arquitectos del TPY consideraban que el tribunal tenía que juzgar a los políticos nacionalistas para sacarlos del poder y crear un recuento oficial que formaría la base de una historia compartida de las guerras yugoslavas. Esa fue la idea y la visión detrás del tribunal. En la práctica, el funcionamiento del tribunal estuvo obstruido desde su inicio por falta de voluntad política para arrestar a los acusados. Después de los acuerdos de Dayton, que pusieron un fin a la guerra en Bosnia en el 95, este país fue puesto bajo la supervisión de la comunidad internacional. Pero los países que apoyaron la creación del tribunal no estaban dispuestos a poner sus soldados en peligro para detener a los acusados. Entonces, quedó claro que el tribunal dependía de la cooperación de los estados afectados por el conflicto para obtener evidencia y arrestar a los acusados. El problema fue que a través de los años 90, los principales protagonistas del conflicto, Serbia y Croacia, fueron dirigidos por gobiernos autoritarios que no quisieron cooperar con el tribunal por la simple razón que ellos tenían la responsabilidad política, sino criminal, por los crímenes de guerra. Por eso, el tribunal se enfocó inicialmente sobre los perpetradores de bajo nivel a los cuales tenía acceso. La situación cambió en el año 2000, después de la muerte del presidente croata Franjo Tuđman y del derrocamiento del régimen de Slobodan Milošević en Serbia. Estos dos regímenes autoritarios fueron reemplazados por gobiernos democráticos que en principio apoyaban la idea de juzgar los crímenes de guerra. Sin embargo, en la práctica, la situación cambió solo en la medida en que los gobiernos serbio y croata eran mucho más sensibles a la presión extranjera para cooperar con el tribunal. Los Estados Unidos y la Unión Europea condicionaron su ayuda económica, así como la integración de estos países en la Unión Europea, a la entrega de los acusados al tribunal.
Pero a pesar de estos incentivos, la cooperación con el TPY fue esporádica y prolongada tanto en Croacia como en Serbia. Le tomó más de 5 años a Croacia y más de 10 años a Serbia para entregar a todos los acusados buscados por el TPY. Los dos últimos acusados, incluso el general serbo-bosnio Ratko Mladic, fueron arrestados en el 2011. Aparte de las dificultades para detener a los acusados, lo que también fue problemático para el tribunal es el hecho de no haber conseguido establecer su legitimidad en los países afectados por el conflicto. Durante la última década, el apoyo al tribunal variaba entre el 8 y el 13% de la población en Serbia. Las encuestas de opinión pública realizadas en el 2010 en Croacia y Bosnia muestran que el 70% de la población croata y el 56% de la población de Bosnia tenía una opinión negativa sobre el tribunal. Como consecuencia de esta falta de legitimidad, la mayoría de la población de estos países permaneció ignorante o sospechosa en relación con los crímenes de guerra atribuidos a sus compatriotas. A través de mi investigación, he tratado de examinar por qué las autoridades serbias tuvieron tantas dificultades para cooperar con el TPY y por qué los políticos serbios eran reticentes a apoyar el tribunal. Me enfoqué sobre Serbia porque el TPY inculpó en su totalidad al liderazgo político y militar serbio de los años 90, incluso al antiguo presidente Milošević, lo que dio una dimensión peculiar al proceso de justicia transicional en este país. Llegué a la conclusión que las autoridades serbias no estaban dispuestas a respaldar al TPY porque percibían este tribunal como una amenaza para la estabilidad política y los intereses del Estado. La tensión entre justicia y estabilidad política es un tema familiar a todos los que se han interesado por la justicia transicional en los países latinoamericanos en los años 80. Argentina es el ejemplo típico de un país donde el intento de juzgar los abusos de derechos humanos después del cambio de régimen ha sido obstruido por los militares. Algo parecido ocurrió en Serbia, con la diferencia que ahí las autoridades no tenían ningún control sobre los juicios que tuvieron lugar en el TPY en La Haya. Además, Serbia tuvo la desgracia de que los partidos políticos que llegaron al poder después del derrocamiento de Milošević estaban divididos sobre este tema. En este contexto, las presiones extranjeras para entregar a Milošević al TPY rompieron la unidad de las autoridades, lo que permitió a los miembros del antiguo régimen desequilibrar al gobierno que no tenía control sobre las fuerzas armadas. Esto culminó con el magnicidio del primer ministro serbio Zoran Đinđić en marzo de 2003 por miembros de las unidades especiales de los servicios secretos que quisieron parar la entrega de los acusados serbios al TPY. Como resultado, las autoridades serbias estaban cada vez menos dispuestas a arrestar los acusados. En vez de detenerles, trataron de convencer a los acusados de entregarse al tribunal a cambio del apoyo legal y financiero del Estado. Esta práctica culminó con la política de entrega voluntaria, que fue introducida primero en Croacia y luego en Bosnia y Serbia. Esta política consistía en proveer el apoyo moral y material del Estado a los acusados que se rindieran al tribunal. El gobierno presentó estas rendiciones como actos patrióticos que contribuían a la integración del país en la Unión Europea. Los acusados que se entregaron fueron recibidos por los funcionarios del Estado quienes les escoltaban a La Haya como si fuesen una delegación oficial visitando un país extranjero.
Aunque esta política fue muy eficaz para entregar los acusados al TPY, ella perjudicó la legitimidad del tribunal y el proceso de justicia transicional en Serbia. Las encuestas de opinión pública muestran que durante la última década, solo el 15% de la población serbia apoyaba la cooperación con el TPY por el bien de la justicia. La mayoría de la población aprobaba la entrega de los acusados al tribunal solo con el fin de evitar sanciones internacionales o para adelantar la integración del país a la Unión Europea. Mejor dicho, la mayoría de la gente vio el TPY como un mal necesario impuesto por la comunidad internacional. Por supuesto, hubo unos cuantos acusados que no quisieron entregarse. En algunas ocasiones las autoridades arrestaron a estos acusados cuyas detenciones fueron presentadas al público como entregas voluntarias. Pero el problema era cómo arrestarlos si todavía benefician del apoyo público o de la protección de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el general serbo-bosnio Ratko Mladic seguía siendo protegido por el ejército años después del derrocamiento de Milošević. Entonces, la detención de estos acusados suponía reformar las instituciones del Estado para eliminar los elementos que obstruían la cooperación con el TPY. Estas reformas demoraron mucho porque requerían un cambio de generación dentro de las instituciones del Estado. Por lo tanto, en lugar de ser un catalizador de la democratización, la justicia internacional ha sido condicionada por la consolidación democrática en Serbia. La segunda razón por la cual las autoridades serbias no quisieron respaldar al TPY era porque percibían al tribunal como una amenaza para los intereses del Estado. Esto fue obvio durante el juicio de Milošević. Las autoridades serbias entregaron a Milošević con la esperanza de que su juicio permitiría individualizar la responsabilidad para los crímenes de guerra y restablecer la legitimidad del Estado. También pensaron que el juicio permitiría enfrentar la opinión pública serbia con los crímenes cometidos por las fuerzas serbias para desacreditar el nacionalismo. Sin embargo, nada de esto sucedió. De hecho, el juicio de Milošević tuvo efectos opuestos. La retransmisión del juicio en la televisión generó un aumento dramático de la popularidad de Milošević, así como una renovación del apoyo a sus ideas políticas. Pero lo que fue aún más problemático para las autoridades es que se dieron cuenta de que el Estado podía haber sido considerado responsable del genocidio si Milošević estuviera condenado por este delito. Milošević fue inicialmente acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Kosovo. En el otoño del 2001, después de la entrega de Milošević al TPI, la Fiscalía presentó una nueva acusación que incluía el delito de genocidio en Bosnia. Eso fue muy problemático para las autoridades por dos razones. Primero, el Estado de Bosnia y Herzegovina había iniciado un juicio por genocidio contra Serbia ante la Corte Internacional de Justicia. Segundo, el TPY ya había establecido que la masacre de Srebrenica constituyó un genocidio. Esto significa que Serbia podría haber sido considerada responsable de genocidio en la Corte Internacional de Justicia si se demostraba que las autoridades en Belgrado tenían control sobre las tropas serbo-bosnias que organizaron la matanza. Por lo tanto, la condena de Milošević por genocidio en el TPY habría aumentado la probabilidad de un fallo desfavorable para Serbia ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que quiero destacar aquí es que el juicio de Milošević y el litigio por genocidio que se estaban ejecutando en paralelo en el TPY y la Corte Internacional de Justicia confundieron la distinción
entre la responsabilidad individual y colectiva ante los ojos de las autoridades serbias. El temor de que Serbia podría ser el primer Estado considerado responsable de genocidio tuvo una gran influencia sobre la actitud de las autoridades hacia la cooperación con el TPY. Además de facilitar de manera tácita la defensa de Milošević, las autoridades serbias pidieron medidas de protección para algunos de los documentos solicitados por la Fiscalía para que pudieran ser citados solo en sesiones a puerta cerrada ante los jueces del TPY. En consecuencia, en vez de promover una ruptura con el pasado, los juicios internacionales han limitado la posibilidad de decir la verdad y reconocer la responsabilidad por los crímenes de guerra y los abusos de derechos humanos en Serbia. Finalmente, quiero añadir que la opinión negativa sobre el TPY en los países afectados por el conflicto es en gran parte debida al funcionamiento del tribunal, que se caracterizó por una serie de escándalos. La muerte de Milošević en la cárcel del tribunal dio un golpe a la credibilidad del TPY al nivel internacional. El hecho de que el líder del Partido Nacionalista Serbio, Vojislav Šešelj, esté siendo juzgado por 10 años ha puesto en duda el respeto de los derechos de los acusados. El líder militar del Ejército de Liberación de Kosovo fue exonerado de todas las culpas después de un juicio durante el cual 9 de los más importantes testigos de la Fiscalía han sido asesinados. Pero lo que más ha afectado la credibilidad del TPY ha sido una serie de fallos controversiales durante el último año. En noviembre de 2012, la Sala de Apelación del TPY absolvió a 2 generales croatas, Ante Gotovina y Mladen Markač, que habían sido condenados a 24 y 18 años de cárcel por haber organizado y dirigido la Operación Tormenta que llevó a la deportación de más de 200.000 serbios de Croacia. Esta decisión se basó en la convicción de los jueces de que los generales no tenían la intención de expulsar de manera permanente y obligada a los civiles serbios. En febrero de este año, la Sala de Apelación del Tribunal absolvió al antiguo jefe del ejército yugoslavo, Momčilo Perišić, condenado a 27 años por haber asistido e incitado atrocidades cometidas por las fuerzas serbias en Bosnia y Croacia. Los jueces determinaron que el apoyo del ejército serbio a los serbo-bosnios no fue dado con la intención de cometer crímenes. El mismo razonamiento fue aplicado en el caso de los antiguos jefes de los servicios secretos serbios, Jovica Stanišić y Franko Simatović, quienes también fueron absueltos de haber asistido e incitado atrocidades en Bosnia y Croacia. Estas decisiones provocaron mucha polémica entre los activistas de derechos humanos y los juristas que apoyaban al TPY y que se quedaron desilusionados ante la estrechez de los estándares utilizados por el tribunal para determinar la responsabilidad de mando. En junio pasado, el magistrado danés Frederik Harhoff publicó una carta donde denuncia la presión del presidente del tribunal sobre los otros jueces para absolver a los comandantes serbios y croatas. Según él, esta presión fue ordenada por los mandos militares de los Estados Unidos y de Israel, que temerían que el TPY estableciera unos estándares legales que podrían dañar los intereses de estos países. Imagínense las consecuencias de aquella jurisprudencia. Si los comandantes militares serbios habían sido condenados por apoyar el ejército serbo-bosnio, esto habría establecido un precedente que permitiría de juzgar a los responsables políticos y militares americanos
por crímenes de guerra cometidos por los ejércitos que han apoyado o que todavía apoyan en Irak, Afganistán o Colombia, de hecho. Sea como sea, lo que queda muy claro es que este escándalo ha dañado de manera irremediable la credibilidad del tribunal. Para concluir, no quiero que mi crítica del TPY confunda lo que el tribunal logró hacer. No se debe olvidar que el TPY hizo un gran aporte trayendo justicia a las víctimas y contribuyendo de manera considerable al Estado de Derecho en los países de la antigua Yugoslavia. Hoy en día, cada uno de los países afectados por los conflictos está llevando a cabo juicios por crímenes de guerra, siguiendo así el trabajo iniciado por el tribunal. Esto es un logro importante en sí mismo. Estos juicios probablemente no tendrían lugar sin el TPY. El tribunal también contribuyó al reconocimiento de algunos crímenes en las comunidades cuyos miembros perpetraron estos crímenes. Por ejemplo, en el 2010, el Parlamento serbio adoptó una declaración condenando la masacre de Srebrenica que fue negada durante mucho tiempo en Serbia. Pero el TPY no consiguió desacreditar a las élites nacionalistas y crear un recuento oficial de las guerras yugoslavas como sus creadores lo tenían pensado. En vez de contribuir a la reconciliación, en muchas ocasiones sus veredictos han exacerbado las tensiones y reforzado las divisiones sobre la interpretación de las guerras. Hay varias maneras de interpretar esto. Puede ser que las expectativas asociadas con el TPY no fueran realistas. Tal vez los juicios no pueden llevar al cambio político y contribuir a la paz. En este caso, habrá que poner en cuestión todo el concepto de justicia transicional. Yo estoy de acuerdo con los que piensan que una paz estable requiere cambios estructurales a nivel político, social y económico. La justicia transicional es un proceso dinámico condicionado por estos cambios. El caso yugoslavo muestra que el intento de implementar un modelo maximalista al inicio de la transición dañó tanto a la democratización como a la justicia transicional. Este caso también demuestra que si los objetivos de justicia, paz y verdad están en conflicto al inicio de la transición, eso no quiere decir que estos objetivos no puedan ser alcanzados una vez que la paz y la democracia hayan sido consolidados. Por lo tanto, la justicia transicional es un proyecto a largo plazo que requiere trabajar secuencialmente sobre la paz, la justicia y la verdad. Gracias.